La paz de Dios sea para contigo y para con toda tu casa. Bienvenidos sea este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por ese tiempo, Señor. Y hoy, Señor mi Dios, una vez más nos acercamos a ti para pedirte, Señor, la guía de tu Espíritu, Señor amado, en este estudio, para que seas, Señor, tu Espíritu quien nos lleve a toda verdad. Hoy nos despojamos de nosotros, Señor, y pedimos, Señor, que tú, Señor, este tiempo instruyas, animes, consueles, fortalezcas, Señor, y establezcas, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y tú aquel que escuche este mensaje en la posteridad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice bien aquí la palabra del Señor, que por medio de grandísimas promesas hemos llegado a ser participantes de la misma naturaleza divina de Dios. Es decir, que como hijos de Dios podemos nosotros andar seguros en este mundo. Amén. Y una vez ponemos esta ilustración, cuando hay alguien que es rico y se va quejando y no sabe ser buen mayordomo de lo que tiene, pues es visto en vergüenza delante de los que están a su alrededor, porque dicen, siendo rico, ¿cómo puede quejarse teniéndolo todo? Y nosotros como hijos debemos también dar testimonio, tanto adentro como afuera, de cómo vivimos, si realmente vivimos confiados en las promesas de Dios. Muchas veces llegamos a ser cristianos sentados en bancas de oro, pero vivimos como mendigos, porque no sabemos lo que tenemos. Teniendo la medicina, pues no la sabemos tomar. Sabiendo todo lo que tenemos, pues vamos nosotros también envidiando o vamos quejándonos o murmurando. Amén. Entonces, teniendo también la solución, a veces nosotros seguimos padeciendo. Amén. En otras palabras, debemos nosotros saber vivir como hijos de Dios, confiando en las promesas del Señor. Y estos mensajes, dijimos, semana a semana, seguimos ya meses, y es por mandamiento del Espíritu que el Señor quiere que estos mensajes sean de levantamiento, no de caída. Bien, el apóstol Pablo decía, sea para edificación, no para destrucción, porque necesitamos este tiempo, que este amor que sentimos por el Señor, por Dios, no se vaya enfriando, que el amor no se enfríe, aunque muchos va a pasar todo esto en este tiempo, pero cada mensaje nos aproveche para que podamos también vivir y oír con fe y no exista incredulidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy vamos a ver una promesa, amén, que prácticamente el Señor me lo mostraba en medio cuando yo le decía, Señor, cierro mis ojos y muéstrame en medio de la noche, como aquel salmista decía, aún en la noche me enseña mi conciencia. Yo decía, Señor, enséñame tú. Y ahí el Señor también me mostraba el título de una porción de la palabra, que vamos rápidamente al Salmo 34, y en base a eso, pues el Señor también quiere hoy que vayamos desarrollándolo, amén, que está en el verso 7, Salmo 34, 7, que dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero veamos desde el verso 1 para entender el contexto. Dice así la palabra del Señor. Bendecirá Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó
y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si bien aquí el contexto, que es un salmo de David, aquí David está mudando su semblante, es decir, está cambiando su apariencia en el sentido que se está comportando, porque esto lo vamos a ver en ese sentido cuando estaba escapando del rey Saúl. Luego se acerca también ahí al sacerdote Ahimelech, le pide también los panes ahí de la proposición, la espada también de Goliat, y escapa hacia la cueva de Adulán. Pero en eso, antes de llegar a la cueva de Adulán, entra a una ciudad, Gat, donde estaba el rey Agat. Y este rey, o mejor dicho, Aquis, este rey Aquis, que era rey de Gad, mejor dicho, ¿no? Corrigiendo. Entonces, cuando estaba escapando de Saúl, entonces ahí este rey Aquis, que también es considerado como Abimelech, que es un nombre genérico que se le da también a unos reyes que son filisteos o enemigos, entonces se está escapando, y cuando se escapa, dice ahí en 1 Samuel 21:13, y cambió su manera de comportarse cuando estaba delante de este rey filisteo, delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, es decir, mudó su semblante. Y aquí David reconoce en este salmo: en todo tiempo debería yo bendecir, alabar al Señor, y su alabanza esté de continuo en mi boca. Reconoce que no alabó en ese entonces, se turbó, tuvo miedo, pero aún así el Señor lo libró de esos temores, lo libró también de sus enemigos. Como dice acá: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y lo libró el Señor de todas sus angustias. Y es lo que vamos a enfatizar en este tiempo. Amén. Primero, que ese es el contexto, que se va escondiendo, va escapando, pero un rey, el rey David, que confiaba plenamente en Dios, es decir, temía a Dios, había temor en él, es decir, de alejarse de lo malo y amar lo bueno, que bíblicamente llegaría a ser una definición de temor de Dios: amar lo bueno, lo que es bueno, lo que tiene buen nombre, y alejarse de lo que es malo. Pero vemos acá que en un momento se turbó, tuvo miedo, pero aún así el Señor veía que había temor en este varón, en este siervo, en David, y Dios dice ahí que lo defendía. Y entremos a esa promesa, porque esto va para todo aquel que también teme al Señor. Pero me gustaría, para que entendamos, cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es decir, habla de una conducta o mejor dicho, un concepto militar, es decir, que va montando guardia, esa es la idea, alrededor de aquellos que lo temen. Y para ello quiero que veamos también un suceso para que comprendamos mejor esta figura, si se puede decir. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, quiero leértelo desde el verso 8 en adelante, para que podamos entender esta promesa, ¿sí? Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Acuérdate que dice la palabra que todas las cosas están desnudas ante aquel que debemos nosotros dar cuentas. No hay nada oculto debajo del sol. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotam. Entonces envió el rey allá gente, dice ahí, de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad.
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. Mira, parecida la figura cuando vienen situaciones que nos turban y también nos traen miedo. No tengas miedo, le dice Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira cómo estaban acampando, Dios mismo ahí defendiéndolos a ellos. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y luego el contexto habla de que aún siendo sus enemigos, los trató bien. El rey de Israel quería matarlos, pero decía, es decir, ¿cómo tú vas a tomar algo del que tú no trabajaste? Parafraseando ahí el texto, y ahí hace mención a Romanos 12, ¿verdad? Que si tu enemigo tiene sed, dale de beber, dale de comer, porque ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Así se avergonzará cuando nosotros tratamos bien a los que nos hacen mal. Pero bueno, esa es otra historia, ¿ok? U otro contexto, pero para que podamos comprender. Ahora bien, este conflicto entre Siria e Israel no tiene fecha ni tampoco se identifica a los reyes. Pero aquí el escritor está enfatizando más la soberanía de Dios y cómo obraba Dios a través de Eliseo. Mira que Eliseo andaba en lo natural de Dios. Muchas veces usamos la palabra sobrenatural y al usar esa palabra se ve algo inalcanzable. Pero la vida de Dios es nuestra nueva forma de vida natural, es decir, es nuestra nueva normalidad. Por eso dice la escritura y el escritor que vivimos en las alturas, es decir, no vivimos volados, sino que en mis alturas me haces andar. En otras palabras, que es nuestra nueva normalidad, vivir en lo natural de Dios. Mira como Eliseo, pero cuando hay miedo no vemos que Dios está acampando, como en este caso este siervo de Eliseo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ocurren, pero muchas veces no nos damos cuenta porque no estamos andando en la vida de Dios, que es nuestra nueva normalidad, ¿no? Es decir, andar por fe. Y el criado de Eliseo vemos que tenía miedo, turbado, pero no veía lo que Eliseo lo veía todo el tiempo. Y es que cuando estamos nosotros en intimidad podemos ver al Señor obrar en situaciones que para el ojo físico pues no se visualiza, pero nosotros vemos cómo el Señor va obrando una y otra vez. Muchas veces olvidamos la palabra de Dios y sus promesas por causa del miedo y turbación por muchas situaciones. David se estaba olvidando quién era el que estaba con él. Ya había sido ungido, pero estaba escapando naturalmente porque lo querían matar. Saúl y también los salmos, también muchos que hablan acerca de aquellos enemigos que lo acechaban. Pero ¿por qué se turbó? Porque cambió su semblante cuando debería alabar a Dios aún en las buenas y también en las pruebas. Y esto nos hace mención que muchas veces por las situaciones que podemos estar viviendo en el mundo entero, bien revuelto y toda la crisis que puede haber en cualquier país y en cualquier nación, muchas veces no vemos el obrar de Dios cada mañana, ese don de Dios, esa vida que nos da cada día, que podamos aprovecharlo también para poder ver a Dios en todo eso. Entonces en el Salmo 34:7 lo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Desarrollemos esto. Al hablar ángel, ahí la palabra ángel hace mención a un mensajero, es decir, enviado, identificado, es decir, habla como una teofanía, es decir, y también la figura de este versículo, de este verso, hace mención a una imagen militar de un ejército que ha formado un círculo defensivo, es decir, un muro de protección alrededor de los que temen al Señor. Y cuando la Escritura menciona el ángel de Jehová, que hace mención en muchas porciones del Antiguo Testamento, es decir, esa teofanía hace mención que es Cristo mismo antes de venir en carne, porque acuérdate que Cristo es eterno, pero luego se encarnó, es decir, Dios mismo hecho hombre, amén. Fue llamado el admirable, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Pero
aquí vemos que ese ángel de Jehová era Cristo mismo, era Dios mismo que estaba defendiendo y estaba alrededor de aquellos que lo temían. Y cuando la palabra habla de acampa, también en el significado, y ahí habla de el que habita, es decir, que permanece. Y no te olvides que nosotros debemos ser aquella iglesia que tema al Señor, que se humilla, que lo busque, que lo reconoce en todos sus caminos. Mira, viendo esto y desglosando también ahora en este tiempo en el cual vivimos de gracia, dice la primera carta de Pedro capítulo 1, verso 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, escucha bien, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien lo sabes que solamente las cosas preciosas se guardan, y para Dios somos nosotros perlas preciosas, y lo enseña así la Escritura. Amén. Dios nunca nos va a desechar. Ahora bien, ahora ahí bien dice, ¿no?, que somos guardados. Bien lo dice esta porción, por el poder de Dios, mediante, dice ahí, la fe. Amén. Para alcanzar, dice ahí, salvación. Y esa palabra guardados por el poder de Dios, en ese significado, es guardar con una guardia militar, custodiar, es decir, este es el mismo enfoque también del capítulo 34 de los Salmos, Salmo 34, ¿no?, de que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es decir, está ahí custodiando, una guardia militar, ¿no?, una guardia militar. Y es un término militar, y en otras palabras, somos guardados porque somos importantes para Dios. Es decir, si en Cristo Dios nos ve perfectos, amén, a través de su Hijo, es decir, va a guardar nuestras vidas, y lo menciona toda la palabra, que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni persecución, ni desnudez, ni espada, nada, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien dijo el Señor Jesucristo, amén, que pueden matar el cuerpo, pero vuestras almas no pueden hacer nada, porque estamos guardados, dice Colosenses, en Dios, en Cristo. Amén. Es decir, estamos custodiados, guardados mediante la fe. Amén. Y guardados, dice ahí, por el poder de Dios. Amén. Entonces el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, también acuérdate que Dios puso en nosotros las arras de nuestra herencia, es decir, el Espíritu Santo, para cuidar nuestra fe y guiarnos a toda verdad, para preservarnos, amén, para poder permanecer nosotros hasta el fin. Y ahí vemos que Dios es quien nos guarda, y esa seguridad deberíamos tener para poder vivir en Él. El libro de Judas, también la carta de Judas, dice capítulo 1, verso 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es decir, que el poder de Dios, dice ahí, nos guarda. Aquel que es poderoso para guardaros, dice ahí, sin caída. Mira, notemos bien cuando el diablo torturó a Jesús en su cuerpo, pero su espíritu estaba custodiado por el Padre. Por eso acuérdate bien que igual pueden hacernos lo que quieran con este cuerpo, pero nuestra alma ya no tienen qué hacer, porque estamos guardados en Dios, en Cristo. Amén. Por eso dice Colosenses 3:3, te lo leo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si bien el diablo siempre va a estar ahí andando, buscando, dice ahí, como un león rugiente, no buscando a quien devorar, pero Jesús, Cristo, está acampando, habitando, permaneciendo en nosotros. ¿O no dice la palabra que Cristo está en nosotros? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Es decir, Cristo ya está en nosotros, permaneciendo, habitando, viviendo en nosotros. Eso dice también Colosenses 1:27, que es el misterio que es revelado para los gentiles. Amén. Entonces, cuando volvemos ahí a nuestro pasaje
de cuando Eliseo ve carros, dice, y de fuego, acampando ahí alrededor, él está confiado en el Señor, porque temía al Señor. Pero aquel siervo, que si bien era discípulo de Eliseo, le tuvo miedo, ¿no? ¿Y qué le dice Eliseo? No tengas miedo. Aquí surge una pregunta: ¿qué situaciones con más frecuencia estamos viviendo? Y también entendiendo que el enemigo se está levantando para que estemos seguros como Eliseo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el segundo libro de las Crónicas dice, capítulo 32, verso 7, esforzaos y animaos, segundo libro de Crónicas 32:7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Más hay, dice ahí, más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué hermosa esta porción de la escritura. Escucha bien, dice ahí, con él está el brazo de carne. Con otros estará pues la fuerza humana, es decir, fuerzas que es dada de este mundo. Más con nosotros está Jehová nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, si se puede llamar así. Es decir, alzamos nuestra mirada, como hemos aprendido, a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? No viene de las circunstancias, ni de una persona, ni de un gobierno, ni de un partido político. Nuestra esperanza, nuestro socorro viene solamente del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Él es quien pelea nuestras batallas, que está como poderoso gigante. Amén. Y esto hace mención, por ejemplo, este libro de Crónicas, cuando Sennacherib estaba invadiendo Judá, y hace mención también de los juicios de Dios que son justos, pero Dios nunca se olvida también de los que son suyos. Ahora bien, ¿con qué situaciones te identificas? Donde el Señor también nos dice una y otra vez, no tengas miedo, yo acampo alrededor tuyo, estoy contigo y te defiendo. Como dice Isaías 41:10, te sustento con la diestra de mi justicia. Mira, en Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Acuérdate de Pedro, que está caminando ahí sobre las aguas. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, le agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué dudaste de mí? Dice en otra versión. Es decir, a las 3 de la madrugada estaba ahí caminando Jesús sobre las aguas y Pedro quería caminar con él, pero venían, dice ahí, vientos fuertes. Y el Señor le dice ahí, ¿por qué dudaste? Es decir, el Señor siempre nos va a asir, nos va a sostener con la diestra de su justicia, aún cuando estemos caminando también por esas aguas, porque a veces nosotros lo que queremos es caminar también por esas aguas, como el Señor caminó, pero muchas veces nosotros nos entra la duda por todo lo que pueda estar aconteciendo, pueda venir. Lucas 12:4-7 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Acuérdate esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí, no teman. Si el Señor tiene cuidado de las aves, de los cielos, de los lirios del campo, porque tenemos nosotros que dudar, porque nosotros tenemos que turbarnos y tener miedo, sino confiar que el Señor, cuando estamos en Cristo y somos hijos de Dios, siempre el Señor, Cristo, Dios mismo estará acampando alrededor de nosotros, montará guardia. Amén. Y ahorita vamos a ir viendo esto. Y aquí lo habla el Señor Jesús cuando también había conspiraciones, como también lo dice el libro de Isaías 8. Cosas que atentan quizá con la salud de la humanidad, pero ahí el Señor le dice, yo soy a quien deben temer. Yo sea vuestro temor y vuestro miedo. Eso también está en Isaías 8:13, ¿no? Pues Dios sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, ¿cuánto valemos para Dios, para el Padre?
Es decir, ¿no va a guardar a sus hijos? ¿No va a guardar? ¿No es un padre responsable? Claro que sí. Dios es quien monta guardia y acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pablo bien lo decía en la carta de los Corintios: ¿quién no enferma y yo no enfermo? Preocupaciones en la iglesia, situaciones que hacen que estemos preocupados, se agolpan todo lo que viene en las iglesias, decía Pablo, es decir, cómo cuidaba la iglesia, esas situaciones que a veces también nos preocupan, hay tristeza o tantas enfermedades, pero de cuántas situaciones Dios te ha librado, aún de la muerte, y sigues de pie por su gracia. Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En la primera carta de Juan dice capítulo 4, verso 1 al 6, considerando cuando Eliseo les decía: mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos o que el que está en el mundo. Y miren el contexto que habla el apóstol Juan, haciendo mención a ese pasaje de Eliseo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Un espíritu de engaño que va a haber mucho o va a estar muy fuerte en este tiempo. Hay que también tener discernimiento, pero mayor es el que está, dice ahí, con nosotros. Amén. Ustedes ya lo han vencido. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, lo creado no puede ser más grande que el creador. Dios creó a Satanás, pero Satanás ya está vencido. Hay falsas doctrinas, es decir, filosofías que restan la encarnación de Cristo. Eso está mencionando aquí el apóstol Juan, que vino como hombre para ocupar nuestro lugar y a dar eterna salvación. Pero muchos dicen que era un profeta más, un mensajero más y no Dios mismo, el Mesías. Y ese es el espíritu del anticristo, los que restan la encarnación también de Cristo. Bien lo dice la segunda carta a los Corintios 4:8, amén, que estamos atribulados en todos. Dice ahí: no estamos desesperados. Esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más, dice, excelente y eterno peso de gloria. Es decir, andamos por fe, no por vista. No miramos las murallas, no miramos los gigantes como Josué y Caleb. Es decir, no somos irrealistas, se puede decir así. Es decir, no negamos la realidad. La fe no niega la realidad, todo lo que pueda acontecer. No negamos la realidad, pero Dios es quien nos da la fortaleza en todo tiempo, y su espíritu que ahora está en nosotros hace que veamos las cosas como Dios las ve, así como lo veía Eliseo. Pero aquellos que no tienen esa intimidad, pues, y se alejan de alabar al Señor como David, también empiezan a turbarse y tener miedo. Amén. Entonces, vemos ahí ese caso de Josué y Caleb. Miren, Números 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, no negamos que hay gigantes, no negamos que hay murallas, no negamos que hay situaciones difíciles, pero ¿quién está con nosotros? Con ellos estará el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová, el Dios de los ejércitos. Amén. Es decir, el Dios de Israel, quien pelea nuestras batallas. Por eso ahí Josué y Caleb fueron los únicos que entraron de esa generación en la tierra prometida, pero esa generación incrédula pues no entró, lamentablemente, ¿no? Entonces, notamos ahí, dice: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué lindo cuando también la palabra de Dios dice, y por el Espíritu del Señor pone, ¿no? Dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevere, porque en él ha confiado. Dios guardará.
vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo. Es decir, Dios ahora acampa alrededor nuestro y aún en las situaciones, Dios igual guarda nuestros pensamientos, guarda también nuestros corazones para que no entremos también en una desesperación por lo que pueda también acontecer. Amén. Entonces cuando Cristo acampa alrededor nuestro, amén, también nuestras vidas van a reflejar su amor y van a reflejar también su carácter. Amén. Y aun cuando tengamos miedo, aun cuando tengamos confusión, esto entiende el Señor que pasamos estas situaciones, pero aún así Dios sigue acampando alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros mostramos integridad, mostramos que tememos al Señor, pero así momentos como pasó con David, va a haber momentos de que nos va a dar miedo, va a entrar turbación de lo que pueda estar aconteciendo, pero Dios acampa alrededor tuyo aunque tengas miedo. Por eso ahí el Salmo 42, qué bonito, ¿no? Cuando dice una noche, de noche su cántico estará conmigo. De día Dios enviará su misericordia, pero en la noche su cántico estará conmigo. Cada día se renuevan las misericordias de Dios, pero también en las noches cuando hay situaciones difíciles, su cántico estará con nosotros, porque Dios está ahí contigo, a pesar de que hayas tenido esos momentos de miedo o de turbación o aún de confusión. Dios está ahí acampando alrededor tuyo, montando guardia para guardar tus pensamientos, para guardar tu corazón. Amén. Y esta promesa es para aquellos que creen en el Señor y son hijos de Dios. Amén. Aquellos que andan conforme al Espíritu, como dice la palabra, amén, en el Espíritu y no en la carne. Así el Señor también va a guardar tus pensamientos y tu corazón. Vamos a orar. Dios y Padre, agradecidos contigo, Señor amado, por este tiempo y por el mensaje, por la palabra, Señor. Anima nuestras vidas, nuestros corazones y a todo aquel que ha escuchado, Señor, esta enseñanza, mi Dios. A ti sea la gloria, mi Dios. Seas tú acampando alrededor de aquella persona, Señor amado, mi Dios, que está, Señor, teniendo tiempos donde hay miedo, donde hay turbación, donde hay confusión, mi Dios. Pero, Señor, tú ves, Señor, que te temes, Señor. Tú ves a aquella persona, sea varón, sea mujer, que te teme, Señor amado, y tú también vas a defenderlos, aún, Señor amado, mi Dios, de cualquier pensamiento, aún de sus enemigos, Señor amado, mi Dios, en lo espiritual, mi Dios, que tú también, Señor, vas a tomar control, Dios, de cada uno, Señor, de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús oro por aquellas personas que están pasando esta situación y aún, Señor, todos, Señor, que estemos, Señor, atravesando tiempos difíciles, sabemos que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque solamente en ti ha confiado. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros corazones en ti, Jesús. Te agradecemos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.